Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por tu iglesia, gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes y queremos que seas tú, Señor, el que trae tu palabra, abre nuestro entendimiento a un entendimiento nuevo, distinto, de gloria, y eso es lo que agradecemos, Señor. Gracias por tu Espíritu que está siempre alerta a los cambios que estás manejando para nosotros, para vivir una bendición llena de gloria. Gracias por cada hermano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hemos estado trabajando un poquito con algunos temas que han sido, pues de alguna manera sorprendentes, porque pues ya se maneja una realidad que ha ido despertando nuestra forma de vivir y también la forma de ver las Escrituras, ¿correcto? Hemos hablado de manera especial sobre el tema de los símbolos. Los símbolos son los que nos están haciendo mirar una realidad que no se veía antes. Entonces, lo importante es continuar con esta situación para que se sigan despojando dudas que, como vamos a ver hoy y como hemos estado viendo antes o anteriormente, sí traen una revelación completamente distinta, ¿correcto? O sea, la revelación que estamos recibiendo de parte de Dios es netamente espiritual. Antes se combinaban las cosas, tantito espiritual, tantito natural, y es algo que no debe de suceder, porque Dios es Dios y es espíritu, y nosotros éramos carne y estamos siendo transformados, aunque a los ojos de Dios ya estamos, como dice el apóstol Pablo, hechos ya perfectos. Tú ya estás hecho perfecto, hecha. Acuérdense que dijimos que para Dios no hay ni hombre ni mujer, pero nosotros ya estamos así como Dios nos ve. Lo único que estamos haciendo con la palabra, específicamente con la palabra, que es la palabra y el Espíritu son una misma cosa. La palabra y el Espíritu y todavía Cristo son una misma cosa, al grado de que Cristo se dice ser la palabra, ¿correcto? Y el Espíritu es el que ilumina la realidad que tiene la palabra. Entonces, vemos que ya ahorita no hay muchas cosas que antes teníamos, y a lo mejor ahorita tocamos algunos asuntos para que podamos ver cómo no son cosas que van a suceder ni que tenemos que alcanzar algún día. Son cosas que ya son y que tenemos en el corazón, pero que nos hace falta despertar a esas realidades para poder vivir una plenitud que ya ha sido dada. La mayoría de los cristianos están pensando siempre en algo que va a venir, que va a ser en el futuro. Y entonces hemos visto que pasan generaciones y generaciones y generaciones y miles de años, que ya estamos, por así decirlo, 2000 años y pico después de lo que Jesús hizo, y sigue la iglesia, o muy ampliamente la iglesia, la gran mayoría de los que están en iglesias pensando que son cosas que van a venir en el futuro y que nosotros tenemos que decir son ya hechas, y si no decimos así, nunca nos vamos a apoderar de ellas. Entonces, esto es el fondo real que nosotros tenemos que ir comprendiendo. No hay cosas que son para el futuro. En Cristo no hay futuro. Cristo es el hoy. Cristo es el hoy.
Hoy es el día, siempre que tú veas en las Escrituras, hoy es el día de la salvación. A ver, ¿y qué es salvación? Que yo puedo decir ya, soy nueva criatura, en parte, pero es una parte muy pequeña. O sea, la parte importante de que es el hoy, es que hoy tenemos que apropiarnos de todas las bendiciones que tiene Cristo para nosotros. ¿Y cómo le hacemos? Sacudiéndonos, como lo hemos estado mencionando, sacudiéndonos toda idea humana, todo principio humano, porque Dios no es hombre ni hijo de hombres, dice la Escritura. Entonces, tenemos que ver que lo que se nos enfrente hoy en día de la Escritura, de la predicación, es una realidad que si no la tengo, por culpa mía, por culpa de cada uno, por no apropiarnos de las realidades, por no buscar la forma de que hay que estudiar y estudiar y leer y escudriñar. ¿Para qué? Para que estas situaciones las pueda yo ver en vida. A ver, si no, ¿quién quiere que les prometa yo algo a ustedes? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Tengo varios coches en mi casa, van a ser suyos. Y se van a morir, pero iban a ser suyos. Y las generaciones que vienen no se apropian de eso, van a seguir siendo suyos, pero aguanten. ¿Aguanten qué? ¿Esperen qué? O sea, no podemos manejar, doy un ejemplo muy burdo, obviamente, ¿no? Pero lo importante es que entendamos que si nosotros seguimos pensando que estas verdades que estamos hablando son ya para hoy, hoy es el día, ¿verdad? Y entonces nosotros nos apropiamos de ella, otro gallo nos va a cantar, así directamente, otra realidad va a ser la nuestra. Lejos de estar involucrados en problemas, en situaciones difíciles, en cuestiones de este mundo y pensando en no sé cuántas cosas, lejos de eso vamos a vivir tenemos que estar viviendo hoy estas realidades y decir, Señor, yo no las veo, puedes decirlo, ¿verdad? Yo no lo veo, pero lo creo. Amén. Y basta que digas lo creo para que entonces los cielos se abran y empieces a vivir cosas sobrenaturales. Así de fácil. ¿Ok? ¿Cómo? Poniéndole fe al hoy. Poniéndole fe a lo que estás viviendo, a lo que dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos en lugares celestiales. Eso es lo que el Señor logró para nosotros. Estar en lugares celestiales. Pero a ver, hermano, yo no experimento muchas cosas de estas que estás tú diciendo ahorita, o no sé qué es un lugar celestial. Te voy a decir cositas pequeñas y cositas profundas. Cositas pequeñas, tú ya estás en lugares celestiales cuando tienes confianza en Dios. Punto número 1. Tú ya tienes confianza en Dios y entonces aguardas y la bendición de Dios va a venir sobre de tu vida. ¿Por qué? Simple y sencillamente sabes que es Dios y que no te va a dejar en el vacío, sino que te va a escudriñar como siempre tu corazón y te va a dar la bendición de ser una nueva criatura. Comentaba yo recientemente que nos decían en nuestro nuevo nacimiento cuando nos bautizábamos, ahora ya eres una nueva criatura, pero a la hora de la hora resulta que se venían los problemas y no había quien nos leyera una realidad que sobrepasara las cosas a la realidad espiritual y que la viviésemos en vida. Hoy es increíble, pero hemos estado trabajando estas situaciones de una manera tan especial que nuevos, o sea, hermanos nuevos, han recibido probadas, han recibido testimonios de algo que les acosaba
constantemente, les aturdía, les molestaba, les tenía cautivos, y por decir yo soy tuyo, Señor, veían que la situación al otro día era distinta. Testimonios míos, testimonios de ustedes, testimonios de muchos nuevos, y que se están sorprendiendo porque el Evangelio es hoy. Amén. Entonces, vamos a tocar, por ejemplo, ahorita algunos detalles que nos pueden dar pautas para que nosotros podamos vivirla de esta manera. Jesucristo es la resurrección y la vida. ¿Qué es esto? Significa un presente, una realidad o una realidad del mañana. Obviamente, la resurrección, todo cristiano común, y válgame el perdón, que me puedan ustedes disculpar, el que diga yo en todas las iglesias, porque en todas las que he estado yo en mi vida, que han sido decenas o veintenas de iglesias que haya yo visitado, y que siguen diciendo que hay que esperar una segunda venida, que hay que esperar un algo para que estas cosas se den, o que hay que esperar que el Señor lo haga. Pues el Señor ya lo hizo, y todo lo que el Señor hizo es para demostrarnos que en vida nosotros lo podemos absorber. Jesucristo vino y, muchos dicen que había dos venidas de nuestro Señor Jesucristo, o sea, dos manifestaciones de resurrección, la primera y la segunda. No había tales dos, porque Jesucristo llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración y entró en una realidad de resurrección, o sea, ajena, divina, inimaginable. ¿Qué fue esa realidad que experimentó Jesús? Dice que los discípulos lo vieron como una luz que jamás habían visto en sus vidas. Eso es vivir una realidad de resurrección. Eso es lo que tú puedes estar esperando a que se dé en tu vida, y que lo tienes que creer, porque Jesús lo dice. Ahorita vamos a leer los versículos donde Él realmente dice que esta resurrección ya ha sido dada, ya está dada. Pero nosotros, lamentablemente, como tenemos un mundo de religiones, de muchas religiones que obstruyen esta realidad, entonces estamos pensando que pues mientras yo no me vea así en el espejo y diga yo, wow, cuánta luz y cuánta gloria y cuánta bendición, entonces no es cierto. Pues empiezas por no creer, o estás esperando, o estás empezando sin fe. Entonces, ¿qué tienes que estar haciendo? Dice, esperando la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, y sabiendo que hay cosas que son milagros en tu vida y que todavía no entendemos. Una sanidad, Dios ya la ha dado, pero de una manera fenomenal, en todos los ámbitos, en todas nuestras vidas, y hay veces que seguimos pensando que estamos enfermos. Y como dijo Job, ¿verdad? Esto que me temía es lo que me ha acontecido. ¿Por qué tienes que ser la mente de Job? ¿O es la mente de Cristo? ¿O qué? ¿O es la mente de quién? ¿De lo que dijo el doctor? ¿De lo que dijo el especialista? ¿De lo que dijo el predicador antiguo? Voy a decir arcaico, que me oigan los predicadores así, pero bueno, no importa, ¿verdad? Pero eso es real. O sea, no podemos pensar esas situaciones de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos enseña el Señor. ¿En dónde? En su palabra. ¿Ok? Marta, la que vio resucitar a Jesucristo, a Lázaro, su hermano, razonó en un momento de que la resurrección iba a ser en el futuro, y le lloró a Jesús y le dijo: sí, Señor, ya sé que resucitará en el día postrero. Este es el más claro ejemplo. Marta no quiso creer. Marta tiene el tipo de ser la mujer afanada.
Marta, Marta, afanada estás en muchos quehaceres. Y entonces tu hermana María, que está sentada a mis pies, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué hacía Marta y qué hacía María? Marta preocupada, incrédula, y María confiada y segura. ¿Qué sucedió a la hora que se acercaron al sepulcro? Todavía Marta, después de que la palabra de Dios, o sea, ese Cristo que nunca les había fallado en nada, les dice: Lázaro no está muerto, venid. Y todavía encima de eso, otra vez, ahí va Marta. Señor Jesús, ¿cómo crees? Diríamos en nuestro lenguaje ahorita, ¿verdad? No manches, Señor Jesús. No manches, ¿cómo? Si ya tiene 4 días, ya hiede. O sea, ¿cómo crees? O sea, no es posible. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lázaro, sal fuera. Obviamente tocamos el punto, creo que la semana, no sé si la predicación anterior o la semana pasada, pero decíamos, la piedra que tenía Lázaro enfrente de la sepultura o del sepulcro, eso es lo que tenemos nosotros, una piedra, donde no podemos ver, o sea, cabeza de piedra, dicen por ahí. Dura, difícil de ser penetrada. ¿Ok? Esto es lo que el Señor nos está enseñando. Y luego, quiten la piedra. Pues ahí van nosotros obedientes, ¿verdad? Pues vamos a ver si es cierto. Pues vamos a ver si es cierto. ¿Qué es lo que dices tú? Bueno, yo voy a empezar a creer lo que dice el hermano. No es lo que dice el hermano, es lo que dice la Escritura. A ver si es cierto. Vamos a quitar esa idea de la cabeza. Y luego sale vendado. Y otra vez, el mismo problema. Con una vendetta, o sea, con una cosa que no le dejaba mirar, pero ya estaba caminando para afuera. Desátenle, quítenle las vendas. Y entonces fue grande hecho el milagro, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque creyeron. ¿Qué es lo que está ahorita haciendo en tu corazón un estorbo donde no ves la gloria de Dios? Porque en ese momento que se manifestó la resurrección, todos quedaron atónitos. ¿Quién es este? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? Después de 4 días. Increíble. Porque era la fe. Porque Jesús declaró que la resurrección ya estaba hecha. Que es cuestión de que quitemos el velo de nuestros corazones. Y luego no podemos a veces ni con una gripa. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a trabajar? Estar escuchando la voz de Cristo. Si escuchamos la voz de Cristo, vamos a ver que esas realidades no existen. No existen, ¿ok? Existen, vamos a decir, fíjense, en las predicaciones anteriores hemos manejado una realidad de lo que no existe, ¿ok? ¿Qué es lo que no existe? La muerte. Ya no existe. La muerte ya no existe. ¿Por qué? Pues cómo se levantó Lázaro. Pero es muy probable, hermano, que él se haya vuelto a morir. Sí es muy probable. Si seguía con la piedra en la cabeza, sin la fe, sin la creencia en esa resurrección que él mismo vivió y que además había vivido o había visto de otras resurrecciones que Jesucristo ya había hecho con niños y con quien te puedas imaginar. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos llamados? Nuestro llamado es sobrenatural, por supuesto.
no es cualquier cosa. Tienes el llamado de una realidad sobrenatural, de un poder sobrenatural espiritual. Entonces, ¿qué es lo contrario de lo espiritual o de la vida? Lo contrario de la vida es la muerte. El reino de los hombres es de muerte, el reino de Dios es de vida. Así es nuestra realidad. O estamos en un lado o estamos en el otro. Y además vamos a decir de que estás o en la muerte o en la vida, estás en la fe o en la infidelidad, o lo contrario de la fe sería la incredulidad. ¿Correcto? Ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor con nosotros? Trabajarnos con cosas pequeñas. Trabajar con nuestras vidas, pero con detalles que a veces nos tienen azorados. He dado algunas veces un testimonio donde tenía yo un atorón en mi corazón y decía yo: Padre, ¿por qué me tiene que traer esto? Ahora sí, como jerga. Esta realidad yo no la quiero, Señor, hasta que me vino una revelación en sueños y me despertó y me dijo eso. Y fíjense, fue un ángel. El hermano lo visitó un ángel. Ha de ser bien espiritual. Ángel significa un mensaje. Me llegó un mensaje de luz, ¿verdad? Y me dijo: eso que tú estás luchando con ello no existe. Descansé de una manera increíble. ¿Por qué? Porque me tuvo que llegar, porque estaba yo con la lucha hasta que, como todas las luchas que se vivían en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, la lucha venía y entonces la revelación que venía del Señor era una revelación de Dios. Y nosotros decimos un ángel y decimos tenía alas, güero, grandote, guapo. Entonces me hubiera mandado una angelina, ¿verdad? Pero no, eso no es. O sea, lo que fue es un ángel que es una revelación, o sea, un mensaje de Dios, y que por supuesto se ve luz. Y la gente lo confundía con esa luz. ¿Por qué lo confundía la gente? Porque decían: llegó un ángel con alas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué le pusieron al ángel alas? Nadie dice que los ángeles tienen alas, y sin embargo toda la humanidad y la cristiandad piensa que tienen alas. Y decía: pues porque bajó del cielo. Pues ¿cómo viene bajando del cielo sin alas? Pues no puede ser, porque tiene que tener alas como los pájaros para estar en el cielo. Ni ese era el cielo, que el cielo es la gloria de Dios, ni esas eran las alas, porque las alas no son lo que estamos pensando. Simple y sencillamente es una realidad espiritual. Entonces, qué importante es que nosotros podamos decir: yo estoy bien confiado en que esto que me está costando trabajo salir o sacar de mi vida, me lo va a sacar el Señor. ¿Cómo? En cualquier chico momento, si ve tu lucha que estás teniendo por lograr una victoria en tu fe, se va a aparecer un ángel, quiere decir un mensaje de parte de Dios que es luz. Y que es de Cristo, porque Cristo es nuestra luz. Y que entonces va a manifestarse a nuestras vidas para que nosotros podamos entender que Dios nos está ayudando. ¿Cómo? Con revelaciones. Entonces, hoy la revelación principal, y siempre va a ser la revelación principal, es que entendamos la palabra. Si entendemos la palabra, tenemos la revelación de Dios clarita. ¿Ok? Pero falta que te alimentes de la palabra y que veas que esa palabra es verdad. Lo que te dice Jesús es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creer que yo, escudriñando las Escrituras, va a ser una manera más clara, más fácil de que tú veas la luz en tus problemas. ¿Y por qué entonces, hermano, tengo a veces tantos problemas y tantas debilidades y tantos vicios y tantas situaciones tan difíciles? Hermano, te voy a decir una cosa. Escucha, ¿ok? Dios, dijimos, no ve los pecados de los hombres. No los ve.
Eso ya lo aclaramos en predicaciones anteriores. Dios no ve el mal. Ahora, si Dios no ve el mal en mi vida, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Porque si tú haces lo contrario a lo que dice la palabra, entras en el reino de la mente del hombre, que es de muerte, y te sales de la mente de Dios, que es de vida. La mente de Cristo es la de vida, la mente contraria es la de la muerte. Y entonces quiere decir que si yo sigo en algún pecadillo, alguna situación difícil o estas cosas que a mí me gustan y que pues bueno, no las veo tan malas, pero mientras sean realidades que no son de Cristo, tarde o temprano van a llegar a molestar al grado de la muerte. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. Si nosotros vemos que hacemos una situación, inmediatamente tú sabes que eso es contrario a Dios. Muchas cosas de las que hacemos son contrarias a Dios o a lo que Dios quisiera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esas cosas nosotros las seguimos haciendo, dice, tu pecado te paga con la muerte, no Dios. Tu pecado, o sea, tu forma de hacer cosas ajenas a Dios, que no van con Dios, que no son de la luz de Cristo, o sea, abiertamente, que no son claras, que no son palpables, que manifiestan la vida de cualquier persona, eso es lo que te va llevando a la muerte. Estás creyendo en la mente del hombre. La mente del hombre es la mente de Adán. ¿Qué es lo que hace la mente de Adán? En Adán todo es muerte. En Cristo todo es vida. ¿Qué es entonces el porqué de que yo me esté ahogando cada vez más en un error, en un pecado, en una debilidad, en una situación que no tiene por qué estar en mi vida? Porque estoy creyéndola. Porque no me he llenado de tal manera de esa palabra que tiene el poder de Cristo, el poder de Dios. La gloria de Dios, esa palabra es de gloria de Dios. Cualquier palabra de Cristo es de gloria de Dios y no tenemos por qué meternos en otra, ni en otra realidad, ni en otra situación, ni en otra palabra. Y si nosotros nos seguimos bebiendo de eso, y no solo bebiendo, tu pecado es el que mismo te paga con esa realidad, porque es ajena, completamente ajena. Entonces, tenemos que abrir nuestro corazón. Hay que pedirle al hermano Gabriel que lo cargue. Sí. Bien, entonces tenemos que entender todo este proyecto. Y si quiere le empareja un poquito la puerta, por favor, para que no vuelva a pasar. Disculpen, esta fue una interrupción que nunca había sucedido, no sabíamos de esas realidades, pero bueno, nada que nos estorbe demasiado, amén. Entonces, hay muchas fábulas en las que nosotros vivimos que son fábulas religiosas, ¿ok? Pero gracias a Dios que Él nos va a traer una comprensión para que podamos vivir en esa realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad del reino de Dios. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos a leerlo con calma. Juan capítulo 11, versículo 24 al 26. Marta le dijo, sé que se levantará de nuevo en la resurrección en el último día. Pues lo que hizo Jesús es darle con la puerta en la nariz. En el último día. O sea, sí, Señor Jesús, está bien, tú dices que lo vas a levantar en la resurrección, pero eso es en el último día. Esto es para sacudir de verdad en nuestro corazón lo que estamos pensando que va a suceder a lo mejor dentro de 5 años, dentro de 3, dentro de 20, hasta que otra vez vuelva Jesucristo. No hay 2 resurrecciones, hubo una.
Y la gente dice que hubo una y que fue hasta después de la crucifixión de Jesucristo. No es cierto, porque la de la cruz de Jesucristo fue antes, la resurrección. ¿Cuándo? Pues por cuando Cristo la absorbió en su corazón y llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración y les dijo: miren lo que hay ahora y en la vida. Y dicen que era la luz gloriosa más menos imaginable que podían haber tenido. Y aquí se lo está diciendo el Señor. Jesús le dijo: yo soy la resurrección. A ver, miren, si fuera una situación especial, hubiera dicho ahí: yo seré la resurrección. Ahora, Jesús fue hace muchos años, va a ser dentro de muchos años, o estuvo nada más ahí como espectador de ciertas cosas en tiempos de los primeros años después de Cristo. ¿Cuál de ustedes creen que sea? Pues por supuesto, yo soy la resurrección. ¿Y en dónde estás tú? A ver, ¿quién me puede decir? Rápido, ¿dónde estás tú? En Cristo. Ahora quiero que lo digan más. ¿Dónde estamos nosotros? En Cristo. ¿Y entonces cuándo es la resurrección para nosotros? Hoy, ya nos tardamos. Pero no te preocupes, tú en tu corazón no dejes entrar la mente de Adán, porque entonces es muerte. Entra nada más en la mente de Cristo, porque Él es el que dice que es hoy la resurrección y no hay otra fecha. El hoy es eterno. Esta es nuestra forma de creer en forma absoluta, real. Y entonces dice todavía: yo soy la resurrección y la vida. O sea, esa es la vida, pero no la vida de gusanos que llevamos, ¿verdad? Llevábamos, ¿correcto? Ya no esa vida, ¿ok? Sino la vida eterna. Ya desde ahorita tienes en ti, dentro de ti, a ese Cristo que tiene solo la vida eterna adentro de ti. No tienes entonces, a no ser que tengas planes macabros fuera del reino, entonces sí, cuidado, porque entonces ya ese es tu boleto. Pero el del Señor dice aquí: yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y dice otra versión: aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. ¿Y cómo estamos ahora? Aunque esté muerto en lo que sea, tú a lo mejor hoy te puedes decir: es que yo en esta realidad sí, la verdad, estoy en el hoyo. Y el hoyo es ese que mide como 2 metros y que lo meten como 2 para abajo y que le echan tierra. ¿Sí saben cuál es, verdad? La tumba, exactamente. Y el que se deja, lo tumban ahí. Por eso creo que se llame tumba, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Pero dice aquí que así como andes y lo que estés creyendo, vives porque escuchas la palabra y te aferras a ella. No hay otra forma. Ningún ministro, nadie te tiene que decir más que la palabra, y cuando tú la lees o la escuchas. Y si ahorita estás escuchando que esto es lo que te pertenece, manito, apropiate. Porque si no, vas a tener que pasar por muchos padecimientos bastante incómodos, dentro de los cuales está la muerte. ¿Ok? Entonces, empezamos a entender a que Cristo interior, el Cristo interior que tenemos, es el que vive y vive eternamente. Esto es lo que nosotros tenemos que vivir hoy en día. A lo mejor tenemos muchos proyectos, muchos planes. El Señor no te llama a que seas
arrebatado, vamos a decir, a que dejes de ser arrebatado y que sigas teniendo tus conceptos pero si tú le pones más énfasis a tus realidades de vida que a las realidades de vida de Dios, tú vienes a ser parte de Adán. Y en Adán todos mueren. Todos. ¿Qué es lo que te corresponde? Vivir hoy esta realidad. Nuestro despertar en Él, en su semejanza, es la resurrección de los muertos. Despertar en su semejanza. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo se manifestó ante sus discípulos? ¿Qué cosas hizo que ya eran sobrenaturales? Sanó a quien te puedas imaginar, al leproso, sanó a todos los que se le ponían enfrente y hasta los niños muertos los resucitaba para que nos diéramos cuenta de qué es lo que trae Jesús, de qué es lo que tienes adentro. Esto es lo que tú tienes adentro y tenemos que seguir dándole a la palabra para que esta realidad sea lo que es tu vida. Y si la palabra la haces tu vida, Cristo es tu vida. ¿Entendemos la igualdad entre Cristo y la palabra? Si la palabra es tu vida, Cristo es tu vida. ¿Ok? Y si esperamos la resurrección de la misma manera de las tradiciones de la religión como lo manejan, nos espera diferentes tipos de infiernitos, porque justamente infierno es donde vive el ser humano. El hombre vive en el infierno. ¿Sabías eso? Esto es algo que es a veces increíble. ¿Cómo puede decirnos el hermano que vivimos en el infierno? No a ustedes. No. Estoy diciendo los que no viven en Cristo. Fíjense, hasta a veces cuando negamos algunas cosas, se nos dice esta realidad tan ruda. Pedrito se equivocó en decir una cosa y agarró a Jesús y le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros estamos contradiciendo la Escritura, o no la queremos, o se nos ocurre una muy buena idea, como se le ocurrió aquí en este capítulo a Pedro, se convirtió en ¿qué? Satanás. Y dices tú: ay, pero ¿cómo estás diciendo que Pedro era Satanás y era un apóstol lindísimo? Pues es un apóstol lindísimo, pero cuando mete otra realidad en su corazón, es Satanás. Y Satanás simple y sencillamente quiere decir enemigo de la idea de Dios, enemigo de Dios, contrario a Dios. Eso es Adán, lo contrario a Dios. Por eso decíamos en la predicación del viernes una cosa muy fuerte, ¿verdad? Que ya teólogos evangélicos, o sea, vamos a decir evangélicos, pero ya vamos a decirle con una muy buena untada de espirituales cristianos, lejos de religiones, han declarado una cosa increíble: Dios es el completamente otro, el ajeno al hombre, porque todo lo que propone es distinto a lo que el hombre hace. Entonces, por eso dice la Escritura: no te asustes cuando digan Satanás, simple y sencillamente estamos en contra de cosas de Dios. Eso es que estar en el error, en la mente humana, ¿ok? Todas estas cosas de conceptos de religiones, lo único que van a hacer es bloquear la entrada al reino de Dios. Bloquear la entrada al reino de Dios.
Mira, a mí está bien lo que el predicador dijo, lo que el ministro, lo que el hermano, la interpretación de perengano, de sultano, de quien tú quieras, pero yo tengo mi propia forma de pensar. Con el perdón de todos ustedes, no les doy mi respeto. Ni a él, ni a ustedes, ni a mí mismo, si mis palabras dicen cosas contrarias a las que Dios dice. ¿Y qué va a pasar? ¿O gloria o sufrimiento? Ese es el asunto de los extremos de la realidad en la vida de los seres humanos y la obra de Cristo entre nosotros. ¿Ok? Cuando las multitudes incrédulas le pidieron a Jesús una señal física, Jesús les dijo claramente que esta generación adúltera y malvada busca señales y manifestaciones por fuera, y que obtendrían la señal de Jonás en su lugar. Qué cosa más chistosa, ¿no? O sea, si tú estás pensando, así como acabo de decir ahorita, esta generación adúltera y malvada busca señales. A ver, Señor, hazme una señal chiquita, hazme una señal chiquita. Pues estás cantando una canción de cualquier mundano. No, y hazme una señal chiquita. No hay señales chiquitas, hay fe. Amén. Hay credibilidad. Y si le estabas pidiendo una señal chiquita, dile: Señor, no quiero a la chiquita, creo en la grandota. Creo en la señal de gloria, de poder, de vida y de vida espiritual. Y entonces, el que tiene oídos espirituales, escuche el Evangelio y crea. Cuando Cristo dice, ¿verdad?, así como Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, oiga. Cristo es la esperanza de gloria. Hoy. Y dice luego Mateo capítulo 13, versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Él es el camino, la verdad y la vida, no el futuro. Es nuestro camino desde siempre, y es la verdad, y es la vida eterna, no la vida de Adán, que la vida de Adán, entendamos claro, con esto terminamos. La vida de Adán es una realidad que no sabes nunca cuándo vas a morir, y te llega en el momento menos imaginado, llega en cualquier momento. Y si tú le echas leña de las cosas del mundo, más rápido te llega. ¿Ok? Hay un dicho por ahí que dice: más rápido te llega. ¿Quién se lo sabe? Bueno, pues nadie se lo sabe, pero ahí le vamos a parar. No importa, es un asunto de un dicho de los hombres, pero lo que es importante para nosotros es creerle a Cristo. Llenarte de Cristo es llenarte de su palabra. ¿Qué tanto te acercas a la palabra en tus tiempos libres? ¿Qué tanto te acercas a la palabra? No solo cuando vas a la iglesia, ojalá y siempre estuviéramos así, llena la iglesia, y además algunos que faltan y los que tú quieras, y muchos que faltan. Lo importante es una cosa: que le busques, y el que le busca, le encuentra. Amén. Padre, te damos gracias
Gracias porque hoy, Señor, sabemos que estás cerca, eres nuestra vida y, Señor, eres nuestra voz, nuestra luz, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro todo, Señor. Gracias porque podemos entender algo tan maravilloso, tan cerca y que a veces creíamos que estaba tan lejos. Señor, llévanos con tu palabra, con tu espíritu, con tu revelación, con el amor que nos tienes para llevarnos a donde tú estás y donde nosotros sabemos que has logrado el lugar para todos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.